Ya, ahí estamos. Sigues visualizando la diapo, ¿no? Sí, profesora. Ya. Bueno, entonces, digamos que esta titulación todavía estamos dentro del marco de la formación de los tratados internacionales y por supuesto el enfoque de hoy va a ser cómo funciona un tratado internacional después de haber pasado por las etapas que ya tú conoces y que vamos a ver rápidamente a manera de feedback o manera de retroalimentación, pero que cómo operan esos tratados, cómo se incorporan esos tratados en el sistema interno como tal. Entonces, para ello he hecho un resumen mediante un mapa conceptual. Este es un mapa conceptual, no es un mapa mental. Es un mapa conceptual puesto que nos muestra cuáles son las diferentes fases de la celebración de un tratado internacional. Y por supuesto es muy evidente y sobre todo me gustó porque utiliza los verbos transcurre, pone, es el y es la. Entonces, en virtud de ello, tenemos la negociación, tenemos la adopción del texto, tenemos la autenticación y tenemos la prestación del consentimiento. Cuando yo te diga, Gonzalo, ¿cuáles son las etapas de un tratado internacional? Claramente son estas. No hay absolutamente nada más que decir sobre ello como tal. Entonces, la negociación será la fase, la fase previa en la cual es, digamos, lo que se ha conocido como el lobby o como la antesala de los tratados internacionales y por supuesto en ella se sientan, se disponen, bien lo indica su nombre, se sientan, se disponen los representantes legales de los diferentes estados parte o de los diferentes estados que estén posiblemente interesados en los acuerdos o la suscripción de ese tratado internacional. Recuerda que no podemos olvidar que los tratados internacionales, su base como tal, sigue siendo el acuerdo de voluntades o la voluntad de cada uno de los sujetos de derecho internacional público y por el cual, en virtud de ese acuerdo de voluntades, manifiestan o prestan su consentimiento referente a las cláusulas o a los contenidos que tiene dicho tratado. Entonces, este es, digamos, el marco previo y tiene por objeto, a través de ese lobby, establecer un acuerdo entre las partes a fin de determinar, o sea, se trata de trazar el camino hasta llegar a este punto, que es la prestación del consentimiento y que en el momento en que se presta el consentimiento, a partir de ahí, porque siempre una vez en un examen de grado, a partir de qué momento se es obligatorio o se genera o nace el vínculo jurídico para los estados parte de ese tratado a partir de que ellos prestan su consentimiento. La segunda parte o la segunda etapa es la adopción del texto. Y la adopción del texto es claramente poner fin a la etapa de negociación y por supuesto empezar o incorporar en el texto o en el documento que se va a llamar tratado, convención, aquellas cláusulas o aquellos contenidos en los cuales se va a materializar el tratado como tal. Esta, por supuesto, como bien lo especifica la Convención de Viena, en el caso de una adopción del texto por una conferencia internacional, por conferencia internacional entendemos de la magnitud, por ejemplo, de la celebración de la Conferencia de los Estados Americanos, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, o por lo menos también entendemos como la Conferencia de las Naciones Unidas, ONU, o entendemos la Conferencia de la OTAN, Organización del Tratado de Atlántico del Norte, y claramente se puede dar esta adopción o este sentarse, ya estamos sentados, permíteme el término, y ya estamos elaborando las cláusulas de lo que va a ser nuestro posible tratado. Por lo menos debe existir una mayoría de los 2/3 de los estados presentes y votantes, porque los tratados internacionales, como bien se ha reiterado,
en virtud de su voluntad, de la manifestación de esta, también básicamente en la práctica es una puja, y es una puja que se manifiesta con el alza de la mano, con la votación, con la aceptación de esa adopción de ese texto como tal. La autenticación es la parte fundamental porque ya hemos pasado de ese lobby, de ese sentarnos, de ese saludarnos, para entrar verdaderamente en la fase más crítica. Y es el acto por el cual todo lo que de una u otra manera se sujeta a discusión aquí, que por lo demás, Gonzalo, esto no sucede de la noche a la mañana. Por eso me tomé la ligereza de hoy mostrarte un poco de, yo en lo particular lo había dejado un poco en el tintero, pero hoy casualmente pensaba en qué tratado mostrarte en el cual Chile tuvo mucha dificultad para suscribirlo, ¿ya? Y uno de ellos fue, porque hay otros que radicalmente Chile ha desechado, como lo que tenemos el pacto de Escazú y como tenemos el pacto de Marrakech, que claramente para Chile digamos, en este momento no son de prioridad, ¿ya? Sin inmiscuirnos en los asuntos de política exterior, porque no tenemos esta cercanía como para saber exactamente cuáles son las prioridades, y menos en estas circunstancias que apremian otros actos u otras acciones. Entonces, claro, uno de los tratados que más le costó a Chile incorporarse, porque fue una puja de una especie de pelea, si me permites el término, y una oportunidad en el momento que es el TPP-11 o el Tratado de Transpacífico, ¿ya? Y que claramente para Chile entrar a esta alianza, que son alianzas estratégicas, comerciales, fue una oportunidad porque resulta que Estados Unidos se desligó de este tratado, ¿ya? Se finaliza este tratado como tal. Recuerda que Estados Unidos, sobre todo bajo esta administración actual, no tiene, no tiene buenas relaciones con el continente asiático, y el Tratado de Transpacífico busca fortalecer las negociaciones en el plano comercial con lo que hoy conocemos coloquial e informalmente con el gigante asiático, dada por nuestra única vía marítima, que es el Pacífico. Entonces, la idea es potencializar ese canal. Entonces, en virtud de ello, le costó mucho. Yo siempre he sido, te lo he comentado, soy o fui más partidaria de la política exterior que manejó Roberto Ampuero, que la que maneja actualmente el canciller Rivera. Me parece que el canciller Ampuero fue mucho más activo, y de hecho tuvo varios avances. Sobre todo estuvo muy involucrado sobre el tratamiento del proyecto de ley migratoria, esto en concordancia con los tratados internacionales, pero claramente recuerda que quien decide no es el canciller, sino el canciller viene a ser una especie de asesor o consultor hacia el poder ejecutivo. Entonces, claramente y en el momento en que hubo el cambio de cancillería o el cambio de gabinete, si me permites el término, claramente tuvo que haber tenido algún tipo de influencia, ¿ya? Entonces, la autenticación es la que se establece en el texto del tratado, conforme lo hayan convenido las partes. Es el acto jurídico a través del cual se establece el texto definitivo. Y en la autenticación hay un acto muy importante que también quiero que lo tengas claro, porque también suelo preguntarlo en las pruebas generalmente, y es la firma ad referendum o la rúbrica en el fondo, ¿ya? Cuando uno habla, hay una palabra muy clave, y es los signatarios. Los signatarios son aquellos estados que tienen la posibilidad de haber estado sentados en la mesa de negociación, haber discutido la adopción del texto, pero también la posibilidad de firmar el texto como tal.
Entonces, esta firma ad referendum o firma de referéndum no es más que la firma por parte de los representantes de los estados en el texto del tratado o en un acta final de la conferencia en la que figura el texto. Recuerda, Gonzalo, que en materia de política exterior, que por lo demás yo sí te soy muy honesta, es muy fascinante. Yo espero que en algún momento de la vida me dé nuevamente la oportunidad de estar vinculada a algún órgano internacional, como de una u otra manera lo estuve relacionada cuando era fiscal, porque es maravilloso la diplomacia internacional. O sea, además que es mucho más fácil, siempre lo he dicho a mis estudiantes, derecho internacional es un área que tiene mucha mixtura en lo procedimental, pero pareciera, o por lo que en lo particular a mí me encanta, mucho más fácil entenderla y comprenderla que a veces los propios sistemas internos, porque para nuestro favor, hay instrumentos de protección en el caso de los derechos humanos que ya están globalizados. La Convención del Niño, la Convención para la protección de los derechos de la mujer, la protección contra la tortura, las penas y tratos degradantes. Entonces, ya hay como un catálogo o una cartilla universal, digámoslo en esos términos, que te dice a ti qué debes hacer en el plano internacional. Entonces, la gran labor internacional o la gran labor de un canciller es convencer a su política interna o convencer al sistema interno que debe acatar los lineamientos internacionales. Porque si no acata los lineamientos internacionales, va a generar lo que hoy por hoy conocemos como sanciones o responsabilidades internacionales por parte de los estados. Y la prestación del consentimiento es verdaderamente la fase final, ¿ya? Es la fase final a donde los estados deciden si quieren o no ser parte de ese tratado. Ojo, Gonzalo, por eso te decía, aquí es donde verdaderamente las reglas del juego se materializan. Porque en la autenticación tú puedes firmar el tratado. Como bien tú lo sabes en derecho, la firma es obligante, genera el vínculo, ¿ya? Pero en este caso de los tratados, todavía con la firma, y si tienes dudas, todavía puedes retractarte de ese tratado o de ese texto como tal, ¿ya? Y lo puedes manifestar plenamente, aprovechando que en su mayoría, cuando estamos en la estructura o elaboración de un tratado internacional, casi siempre todas las comitivas, todos los comités, todos los representantes, salvo contadas excepciones, los presidentes de la República, quienes solamente comparecen ya en la etapa final, ya dado inclusive la relevancia del tratado, porque a veces hay tratados que realmente solamente lo que ameritan son prórrogas y pues claramente no tienen mayor impacto o mayor coyuntura política o social. Pero hay tratados que a los presidentes sí les interesa, por lo menos durante su mandato, dejarlos listos. Y claramente, y eso es una relevancia para su gestión. Entonces, ellos solamente por lo general aparecen en la parte final. Y en virtud de esa parte, final, con la prestación del consentimiento, es que definitivamente se acepta o no el sometimiento a ese tratado como tal. Pues esta prestación no es de carácter informal, por el contrario, es de carácter formal, es en un acto solemne, perdón, muy simple, pero es un acto solemne en el cual ya ahí sí inclusive hay presencia, lo que nosotros llamaríamos conforme al procedimiento civil, ministros de fe o testigos que son presenciables de la protocolización, primero, prestación del consentimiento del tratado y la protocolización, es decir, ahí sí no quiere decir que esta firma ad referéndum no tenga validez, claro que la tiene, pero la firma nuevamente que se da acá bajo la conceptualización de la prestación del consentimiento, esa es la que tiene verdadera validez y relevancia. Y digamos que esto, en resumen, muy a priori, es básicamente las etapas de celebración del tratado internacional. Gonzalo, hasta este momento, ¿preguntas? No, profesora. Ya, perfecto. Me parecía importante hacerlo
porque de todas maneras esto es una parte sustancial de lo que podemos hablar respecto de tratados internacionales como tal. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa una vez? Bueno, y a posteriori de la prestación del consentimiento está lo que se ha conocido como la entrada en vigor de los tratados internacionales. Y la entrada en vigor de los tratados internacionales no es más, ahí sí, la presencia del representante máximo de un Estado, de los presidentes de la República, se hacen presentes, digámoslo así, y ahí sí, definitivamente lo que viene a continuación para que un Estado tenga vigencia es este procedimiento interno. Y este procedimiento interno sí depende de la normativa de cada Estado, Gonzalo. Claramente Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia tienen sus procedimientos internos. Pues bien, el de nosotros, como también sucede con una generalidad, es una de las atribuciones que tiene el Congreso de la República como tal. Y claramente corresponde al Congreso aprobar en su artículo número 1 de nuestra Carta Política, por favor, aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. Mire qué interesante, Gonzalo, porque luego de esa prestación del consentimiento que ya el presidente sale con la foto firmando el tratado, por lo general estos textos de tratados se tratan de que sean, a ver, voy a explicarme, de que sean encuadernados, ¿no? Que sean con una formalidad, una rigurosidad. La cortesía internacional, que va a ser uno de los temas que vamos a ver a posterioridad, pero que alrededor de unas 2 semanas más, la cortesía internacional y la diplomacia internacional es un arte. Eso es un arte. A ver, no cualquiera, y esto no refiriéndome a que todos podemos lograrlo, pero hay que prepararse para ello, ¿sí? Por eso es que es tan esforzado, si me permites el término, cuando uno quiere incorporarse a la diplomacia de los estados, cumplir con una suerte de requisitos estrictos, además, por supuesto, de la profesionalización, ¿no? Porque tú vas a representar a tu país en cualquiera de las comisiones en el exterior y tú eres como una pequeña bandera, ¿ya? Lo que tú hagas claramente va a repercutir. Es que Chile no hizo esto, que era lo que nosotros, te comento de mi propia experiencia cuando estábamos en la comisión, por parte del Estado colombiano, cuando viajábamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y que claramente no éramos los fiscales de Colombia, éramos Colombia. Porque cualquier error, cualquier lapsus, cualquier estrategia que no fuera adecuada y que por sobre todo no estuviera a la altura de las circunstancias, porque reitero, la diplomacia y la cortesía internacional es un arte y eso me lo enseñó un profesor de internacional que actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es el doctor Humberto Sierra Porto. Y claramente es algo tan delicado porque tú estás manejando, así como manejas las relaciones de tu familia, estás manejando de relaciones de millones, de millones, de millones de personas que están representadas en una sola persona y en este caso es el presidente y su comitiva. Entonces, por eso lo importante de este estudio como tal. Volviendo a nuestro procedimiento, claramente el presidente de la República presta su consentimiento. En ese instante debería darse el trámite para la entrada en vigor del tratado
Y en ese lapso de la entrada en vigor, en ese lapso, no, la Convención de Viena no establece qué término, como lo tenemos en nuestros códigos. Se dice que en ese lapso se debe incorporar el tratado para su análisis de admisibilidad, valga la redundancia, por parte del Congreso de la República o del Parlamento. Y es ahí cuando este artículo tiene sentido como tal. Entonces, el Congreso le dice, venga, señor presidente, el tratado que usted pretende entrar en vigencia y ratificar, porque tiene que haber una ratificación por parte del presidente de la República, pero básicamente el Congreso es quien le da la autorización para que ratifique ese tratado, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Una de las razones principales por las cuales los congresos o los parlamentos desechan los tratados internacionales es porque hay algún tipo de incompatibilidad con las normas internas, ¿ya? Entonces se trata de que si tú firmas un tratado, sea compatible con tus normas, de tal manera que haya un proceso integrador. No suele suceder, por lo general lo que no se desecha, la palabra desechar, yo siempre que he leído este artículo, cuando lo he explicado acá en Chile, me parece un poco brusca, fuerte, simplemente sí se ha dado, casi siempre se da la opción de modificar los tratados, y es aquí cuando se puede aprobar un tratado internacional, pero con reservas, ¿ya? Con la famosa cláusula de las reservas que plantea la Convención de Viena. Es decir, yo presto mi consentimiento, pero no lo hago de forma absoluta, no me entrego al tratado. Lo voy a hacer con ciertos condicionamientos. Y obviamente los demás tratados, perdón, los demás estados partes manifestarán si se adhieren o no a estos condicionamientos, que también puede existir, no, así no nos sirve, no, definitivamente no. Casi siempre las cláusulas de reserva es un procedimiento usual, es de rutina, pero no, pero obviamente esto solamente lo podemos replicar dentro de los tratados multilaterales. No lo podemos predicar del tratado bilateral porque se estima que en un tratado bilateral, tú vas a consensuar de tú a tú, permíteme el término, Gonzalo, y por supuesto debería existir un consenso mucho más rápido, mucho más expedito, mucho más flexible, porque no vas a tener que discutir esto con todas las comisiones de los estados partes, ¿ya? Que por lo general son muchos, sobre todo cuando hablamos de tratados de libre comercio y como el que vamos a hablar del TPP, perdón, 11, ¿ya? Entonces, la aprobación de un tratado requerirá en cada cámara de los quórum que corresponda de conformidad al artículo 66. El artículo 66 ya tanto lo he repetido en las sesiones académicas, y es el quórum que se requiere para la aprobación, la modificación o derogación del tratado. Aprobación, modificación o derogación. Fíjate que es mejor el término que utiliza el artículo 66 frente al que utiliza el artículo 54. Y este quórum es el que se ha llamado el quórum calificado, y es las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. ¿Por qué? Porque claramente las normas de este artículo, las normas legales a las cuales la Constitución confiere un carácter de ley orgánica constitucional, requerirán para su aprobación modificación o derogación de otro quórum. En este caso son las 4/7, si la memoria no me falla, de los diputados y senadores en ejercicio como tal. Entonces, las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Ahora bien, profesora, ¿cuál se aplica para los tratados internacionales? Si tú me lo preguntas a mí, Gonzalo, yo siempre he comentado que la equivalencia
que tiene el tratado internacional en Chile, que es lo que estamos pujando, digámoslo en estos términos, para que sea un carácter supra, es decir, que tenga una mayoría absoluta, un quórum calificado, pero no lo tiene, porque recuerda que los tratados internacionales en Chile tienen la categoría de ley y por ende solamente para su modificación, aprobación y derogación solamente se aplicarán las 3/5 partes, ¿ya? Entonces, claro, ojalá no fuese así, porque sobre todo, como bien también lo comentábamos en una anterior sesión, los tratados en materia de derechos humanos, por la esencia que estos manejan, deberían superar inclusive a la carta política y por ende debería estar bajo un marco o de quórum de mayoría calificada por parte de los diputados y senadores en ejercicios como tal. Después de ello, o después de haber aplicado el quórum como tal, el presidente informa al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado. El presidente tiene que hacer tal cual como tú has visto, la famosa rendición de cuentas. Pues bien, esto lo hace, pero en menor dimensión, claramente. Sobre cuál es el contenido y el alcance del tratado, sobre todo que esta presentación se hace ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y sobre las reservas, si es que hay reservas para conformar o formular, porque tiene que estar enterado. Tú bien lo has escuchado. Aprobar, modificar o derogar. ¿Ya? Derogar es desechar el tratado como tal. Por lo general no se desecha, porque cada tratado viene con sus propias ventajas. ¿Ya? Entonces, recuerda que nosotros debemos proponer una política exterior activa que nos permite establecer buenas relaciones de intercambio como tal. A su vez, el Congreso durante la tramitación del tratado puede sugerir la introducción de reservas o declaraciones interpretativas. Recuerda, Gonzalo, también que en el link que te enviase podemos introducir las reservas, son aquellas cláusulas en las cuales el Estado no se adhiere, no hace parte, no se involucra y simplemente acepta el tratado con condicionamiento. Eso está clarísimo. Pero las declaraciones interpretativas, también recuerda que la interpretación es uno de los principios base que tiene el derecho internacional público. Entonces miren, señores, estados partes, en el caso de un estado multilateral, que es propio de la naturaleza de los TLC, yo entiendo esta determinada cláusula, la interpreto a mi condición, a mi situación económica de esta manera. ¿Ustedes aceptan que yo sea así? Si hay quórum, si hay consenso en este caso, pues claramente se va a aceptar esas declaraciones interpretativas. ¿Por qué, Gonzalo? Porque esto es propio, reitero, de la voluntad de la, de la libre disposición que tienen los sujetos de derecho internacional público, como es el caso de los estados. Eso sí, estas tendrán que adecuarse a lo previsto en el tratado en cuestión o a las normas de derecho internacional. Por supuesto, tú no puedes hacer declaraciones interpretativas que sean arbitrarias o que sean segregadoras o que sean discriminatorias, sobre todo de la normativa interna. Entonces, siempre hay que tener sumo cuidado, de que cuando vamos a hacer las reservas o las declaraciones interpretativas de los tratados internacionales, siempre sea en pro y para de mantener un equilibrio también con las normas internas de cada estado, ¿ya? O sea, yo no puedo adherirme a un tratado internacional a donde se acepte la purga de la pena de muerte o la pena de muerte como un sistema de conclusión del delito, cuando mi carta política dice claramente en su artículo primero o en sus primeros artículos, inclusive en la carta política no tiene preámbulo, pero los primeros artículos vienen configurando el mismo, que se prohíbe la pena de muerte. Entonces, claramente, eso no es posible. Sin embargo, Gonzalo, se han visto casos que son muy aplaudidos, y esto también lo digo con mucha sorpresa, muy sorprendida gratamente.
y es recientemente en Colombia se aprobó la pena perpetua o la cadena perpetua para violadores de niños. Y me parece excelente, pero ¿sabes por qué se aprueba? Y te voy a explicar. Y permíteme esto antes de entrar a los efectos de los tratados internacionales, que esa es una de las grandes razones por las cuales yo te voy a enviar un documento. Siempre me gusta lo que te he comentado en particular. Una vez demos la sesión, nosotros podemos enviar el documento o el texto para que sea un complemento para ti. Hay un autor internacionalista, sobre todo de nacionalidad colombiana, pero que ha tenido mucha trascendencia en la escuela norteamericana, sobre todo en la escuela de Harvard, en la escuela de Derecho de Georgetown, la escuela de Boston, y es Rodrigo Uprigni, de descendencia italiana, ¿ya? Y Rodrigo Uprigni explica mágicamente la supremacía de los tratados internacionales, indistintos, ¿no? Si son de derechos humanos, si son económicos, si son proteccionistas, si son liberales, si son políticos, indistintos. Pero él dice que el derecho internacional y que lo que emana del derecho internacional está por encima de las cartas políticas, porque estamos traspasando la frontera. Cuando un presidente decide sentarse a negociar un tratado internacional, que por lo general también, Gonzalo, esto se hace en sitios neutrales. Siempre se buscan, nunca vamos a firmar, di tú, un tratado entre Chile y Brasil. No va a ser ni Chile, ni tampoco va a ser Brasil la estancia, ¿ya? De pronto ya en la parte final, cuando ya se han llegado a los acuerdos, quizás sí, se suele eso como por cortesía, como por diplomacia internacional. Pero la parte de negociación y adopción del texto como tal, siempre se trata de situar, en virtud de la cooperación existente, en sitios neutrales, para que no exista ningún tipo de parcialidad a los posibles o a las posibles cláusulas contenidas en el tratado internacional. Pues bien, volvía al tema de la cadena perpetua para violadores de niños y tenemos la Convención Internacional de los Niños, quien vela por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y como en Colombia es permitido, tiene lo que se ha llamado el bloque de constitucionalidad, que claramente los tratados internacionales tienen jerarquía supra respecto de la carta política y, y prevalecen por encima de ella. Si bien la Carta Política de Colombia prohíbe la cadena perpetua y también, por supuesto, prohíbe la pena de muerte, en virtud de esa jerarquía, en virtud de ese bloque integrativo, fue fácil adecuarnos al protocolo internacional. Es decir, oigan, si bien tenemos en nuestra Carta Política que no hay lugar a la cadena perpetua, pero nosotros, por disposición, si la memoria no me falla, ahora soy más experta en otros sistemas que en los propios, en el artículo 90, por ese efecto integrativo, supera lo consignado en la Carta Política y nos traslada inmediatamente a un escenario internacional. Por ende, no estaríamos incurriendo en ningún tipo de nulidad, ni por supuesto en ningún tipo de error o en algún tipo de violación de alguna norma interna, ¿ya? Entonces, por eso fue fácil, digo fácil en palabras, ¿no? Fue posible adecuar esta punibilidad sobre todo, frente a los casos. Hubo un caso muy, muy desgarrador de una persona de élite, de alta prestancia social, que violó a una niña y luego la desmembró. Y encontraron, por supuesto, las partes en todo el recinto domiciliario, ¿ya? Entonces, esos son casos totalmente aterradores, totalmente desconcertantes, que no ameritan más que inclusive como sucede en otros países, la castración química, ¿ya? Porque es de esa naturaleza el impacto del crimen o del punible. Entonces, por eso te digo que si bien el tratado en Chile tiene la categoría de ley, tiene una categoría importante, no es la que quisiésemos. Ya
es como el gran, si me permites el término, la deuda que tenemos sobre todo en ese plano internacional constitucional. Pues bien, Gonzalo, antes de entrar a los efectos del tratado, yo quiero también ir paulatinamente turnándonos. De pronto me voy a extender un poco en la sesión, espero que no sean más allá de 10 minutos, pero es necesario terminar hoy por lo menos con la nulidad de los tratados. Te comentaba a ti que como uno de los ejemplos que le costó más a Chile suscribir fue el TPP-11. Y ese tratado, que es el Transpacífico, es uno de los acuerdos comerciales, tratados comerciales, en la cual se promueve, impulsa para mecanismos para eliminar los altos aranceles sobre productos industriales y agrícolas. Y claramente, como te comentaba, al salir Estados Unidos de ese pacto, Chile vio una oportunidad maravillosa, por cierto. Muchos criticaron el TPP-11 porque inclusive escuchaba en su momento que por todo lo que habíamos salido a las protestas, no de ahora, sino esto sucedió en el año, esto es del año 2018 finales, el TPP-11, era por todo lo que de una u otra manera estaba consignado en ese tratado. Entonces, que era un tratado todavía con tintes de política muy restrictiva, sobre todo en el plano económico, pero la verdad, yo al principio no lo conocía también, hoy en día me parece que si tienes el Océano Pacífico como el mejor mecanismo, la mejor herramienta para potenciar tu economía, ¿por qué no aprovecharlo? Y claramente eh, las relaciones comerciales son importantes y son vitales, siempre y cuando tú las sepas manejar, ¿ya? Siempre y cuando no se desnaturalice, que fue lo que pasó entre el Tratado de China y Estados Unidos. Pero en este caso, Estados Unidos, la historia lo que nos corresponde es que Estados Unidos salió de este tratado y Chile vio como una oportunidad para poder incorporarse. Eh, y por supuesto, el, el tratado, como te digo, no será ley hasta que ya se haya cumplido el trámite anterior y una vez habiéndose cumplido el trámite, será ratificado por el Parlamento como tal y podrá entrar en vigor por parte, una vez el presidente de la República ordene su promulgación como tal. Entonces, veamos un poco, antes de seguir con los efectos del tratado internacional, veamos un poco ese compartir o esa percepción que planteó en su momento el canciller Roberto Ampuero, a quien, como te digo, yo le tengo una particular simpatía, si me permites el término, me parece una persona muy clara en cuanto a la política y al manejo exterior. Vamos a ver si nos resulta el compartimento de pantalla. Tú me dirás, Gonzalo, si ahí se proyecta. Ahora sí, profesora. Ya, esperemos que cargue, por favor. Recuerda que esta es hora peak y claramente no depende de nosotros, sino depende del internet. Pues está un poco lento. Sí, profesora, muchos tienen problemas de conexión. Vamos a ver si. Gracias, muy buenos días, Mauricio. Efectivamente, la Comisión de Relaciones Exteriores acaba de aprobar el Tratado Transpacífico y vamos a escuchar las declaraciones del canciller. Bueno, primero quiero agradecer a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados porque ha aprobado este tratado que nos une con lo que es el TPP-11. Era muy importante dar este paso. Recordemos que los países que están dentro del TPP-11 representan alrededor de 500 millones de habitantes.
representan más allá del 12% de lo que es el comercio mundial. El 16% de las exportaciones de Chile se dirigen hacia esos países. Y se trata de un tratado también de nuevo tipo, que incorpora elementos que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con el tema de la posición de la mujer, tiene que ver también con sensibilidad frente a los pueblos indígenas, zonas remotas, buenas prácticas y también elementos que tienen que ver con la lucha en contra de la corrupción. En este sentido, el acuerdo de la Comisión es una gran noticia para seguir avanzando en la integración de Chile. Y quiero recordar que este es también un acuerdo que comenzó por iniciativa de Chile, de Japón, bajo el gobierno anterior, y que este gobierno, en una política de Estado muy clara en política exterior, lo sigue respaldando y llevando adelante. ¿Qué pasa con materia de propiedad intelectual que han suspendida respecto al retiro de Estados Unidos, por ejemplo? Ustedes saben que hubo 20 materias relacionadas con propiedad intelectual que cuando se retiró de Estados Unidos de este acuerdo, fueron dejadas de lado, fueron dejadas entre paréntesis y por lo tanto no están operando. La iniciativa legislativa, ¿cómo sigue ahora, canciller? ¿Se la va a poner su urgencia? Sí, va a pasar ahora a Hacienda y esperamos, ¿verdad?, dentro del primer trimestre de este año, incorporarnos al resto de los países que ya han aprobado y ratificado este acuerdo. De los 11 ya hay 7. El más reciente ha sido la República Socialista de Vietnam. Recordemos que está también Japón, Canadá, Australia, están dentro de este acuerdo entre los 11 países que yo mencionaba. Ministro, la Cámara de Diputados va a votar hoy el proyecto de migraciones. En virtud del avance que pueda tener ese proyecto cuando se transforme en ley, ¿se puede volver a suscribir el pacto migratorio o no hay vuelta atrás en ese sentido? Mire, yo prefiero que este tema siga instalado donde está instalado, el tema migratorio que está instalado en el Ministerio del Interior. Ahora quiero sí recordar la posición muy clara del gobierno del presidente Sebastián Piñera desde que asumió, y lo recordamos en el mes de abril, planteó con mucha claridad y ha sido respaldado ampliamente por la población de que era necesario y es necesario ordenar el tema migratorio. Chile es un país abierto a la migración, pero quiere una migración ordenada, regulada. Y esto es el objetivo central. Y para esto también el gobierno cuenta con el apoyo de la población. El grupo de parlamentarios esta mañana planteó el tema de la situación del pisco chileno y la decisión que tomó el gobierno, el controlador indio respecto a que el pisco es peruano. Y pedían que el gobierno chileno tomara una acción más decidida respecto a apoyar el interés de los industriales pisqueros del país. ¿Está la Cancillería por hacer algo? Ya, Gonzalo, bueno, Chile siempre se ha caracterizado. Están correspondiendo otros intereses, sabes que de pronto los medios masivos de comunicación lo que hacen de una u otra manera es aprovechar una situación coyuntural para justamente indagar sobre los otros aspectos. Entonces, claro, el TPP-11 fue un tratado que, bien lo dice Roberto Ampuero, las únicas cláusulas que no fueron aprobadas, y qué bueno que haya mencionado también el pacto migratorio, fueron aquellas relacionadas con la propiedad intelectual. O sea, este es un tratado transpacífico en la cual se busca, a través de los países que son estados parte, una reciprocidad no solamente en temas principalmente en temas de aranceles económicos, pero también buscando la reciprocidad de los temas que él mencionaba, sobre todo en política de género, aunque también algo que se cuestionó enormemente cuando se suscribió este tratado internacional, y era que los países que se encuentran adscritos, solamente entre ellos Australia y Canadá, son aquellos países que tienen un desarrollo de políticas de género, ¿ya? Mientras que el resto no. Recuerda que los países del continente asiático en su mayoría han sido denunciados ante la OIT por prácticas contra lo que se ha dispuesto o se ha mencionado en el trabajo decente. Entonces, claramente, a partir de ahí no es posible el reconocimiento de derechos más particulares, porque recuerda que también el derecho al trabajo es un derecho fundamental, es un derecho que tiene impacto internacional. Entonces, quería mostrarte eso. Ya después también supimos cuál era el derrotero
lamentable por lo demás de que no se haya suscrito. Yo estoy segura, y esto lo tengo que decir, ojalá mi empatía no me nuble la visión o la racionalización, pero cuando yo escuché que no suscribieron el pacto de Marrakech, realmente para nosotros los académicos, los que nos dedicamos a este estudio en particular, fue un día un poco opaco, porque si bien tienen las otras convenciones, que también son igual de instrumentos de protección de los derechos migratorios, el pacto de Marrakech era un pacto más de política regional, es decir, más de competencia de América Latina. Entonces nos iba a permitir fortalecer sobre todo el tema de políticas públicas migratorias. Pero cuando el canciller expresó de que el pacto de Marrakech o la suscripción de él era una especie de violación a la autodeterminación de los pueblos, realmente, como te digo, para los que conocemos el tema, nos parece un exabrupto, porque no es tal cosa. Entonces, esto, de ahí mi empatía empezó un poco a decaer y a estar en declive, sin que se fuese al traste, digámoslo así. Pero eso no puede ser, porque ningún pacto te va a violar a ti la autodeterminación o soberanía del pueblo como tal. Recuerda que la soberanía es parte esencial del Estado, y la única manera en que ésta pueda vulnerarse es a través, por supuesto, del establecimiento de un acto violento, como pudiese suceder en un golpe de Estado, ¿ya? Entonces, por eso me pareció un poco incómoda la apreciación que en su momento se dio, pero bueno, ya sabemos el derrotero que surgió frente a la no suscripción del pacto migratorio. Ahora bien, volvamos a compartir nuestra diapo para seguir con los efectos del tratado internacional. Y claramente, Gonzalo, los efectos, digamos, generales de los tratados internacionales, yo creo que ya a esta altura ya tú los distingues. ¿Qué pasó? ¿Dejó de compartirse? Profesora, ¿sí se ve? ¿Sí se ve la diapo? Sí, está en la número 6. Ya. Bueno, esperemos que sí. Ya, voy a confiar en tu palabra. Ya. Entonces, los tratados internacionales, una vez que son ratificados, su entrada en vigor, su aprobación por el Parlamento, ratificados por el Parlamento, ratificados por el presidente, publicados, listos, son de carácter obligatorio y extienden, por supuesto, sus efectos sobre todo el conjunto del territorio sometido a la soberanía. Por eso me parece, por el contrario, me parece, reitero, me pareció muy inadecuada esa apreciación de que el tratado vulneraba la soberanía del Estado. No es así tal cosa, no es así. Obliga a todos los órganos estatales y su aplicación se impone a todos los gobernantes y gobernados. Máximo Pacheco, un internacionalista que en principio expresa: los tratados internacionales solo producen un efecto relativo, ya que no pueden perjudicar ni beneficiar a terceros estados. Como toda convención o contrato, sus efectos están limitados a los estados contratantes. Esto nada más nos quiere decir es quienes llegan, eso es como una reunión de amigos, para decirlo menos. En esa reunión de amigos, inicialmente hay 3 personas, y esas 3 personas han consensuado cómo se va a desarrollar la reunión. Quienes lleguen de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo tendrán que adaptarse a lo que esas 3 personas hayan decidido o hayan consensuado en su momento como tal. Y eso básicamente, yo discrepo, sin embargo siempre me nace colocar estas frases un poco disruptivas o diferentes, porque también tenemos que adecuarnos a que cada autor tiene su propia percepción. Discrepo, yo creo que los tratados, una vez ya entrados en vigor, ratificados y publicados, ellos van a tener un impacto total y absoluto sobre el conglomerado social, sobre todo los gobernantes y gobernados. Pero
el principal efecto o uno de los principales, permítanme, ¿qué pasó? A ver, regálame un segundo, por favor. Ahora sí, mejor. Pero uno de los principales efectos de los tratados internacionales es su obligatoriedad y cumplimiento como tal. Y es que, claro, los acuerdos internacionales o los tratados internacionales, como ya también lo vimos, es una fuente principal, es la principal fuente del derecho internacional. ¿Va de la mano con la costumbre? ¿Son amigos? Sí, son amigos, claramente. Pero esa obligatoriedad y ese fundamento, el efecto más directo, es el establecimiento del pacta sunt servanda. Profesores, ¿qué es el pacta sunt servanda? El pacta sunt servanda es la presunción de buena fe o la aplicación de la buena fe o el principio de buena fe que ha de prevalecer durante la ejecución de un tratado en vigor. Es decir, fíjate cómo el tratado funciona en su interinidad, funciona como cualquier contrato. Cuando yo voy a suscribir un contrato, en este caso, llamémoslo así de simple, un contrato de arrendamiento, yo también estoy visualizando la buena fe que hay entre las partes contratantes. Ayer me estaba viendo una película muy tarde de la noche de Netflix y hago también la invitación porque no es por la película en sí, es por lo que trasfonda, a pesar de que sea ficción. Pero esta película se llama La fiebre del ladrillo. Y la fiebre del ladrillo no es más que el establecimiento de estas empresas tipo pirámide, ¿ya? Que muy famosas porque su base es la estafa. En uno de los apartes de la película, pregunta a esa persona cuando va a suscribir una venta, pero una venta que en el fondo era una estafa. ¿Esto no será una estafa? No, por favor, firme nomás. Entonces uno asume que de buena fe las personas que le están vendiendo ese bien inmueble, en este caso que las personas le estaban vendiendo era un bien inmueble básicamente disfrazado, ilegal, esa persona que suscribió el contrato prestó su buena fe. Lo mismo sucede con los tratados internacionales. Uno asume que en toda esta situación, que toda esta negociación está la buena fe prevalente. Eso le hemos llamado, según la Convención de Viena, sobre todo el artículo 26 de la Convención de Viena, que habla sobre los efectos generales de los tratados internacionales. Déjame buscar la convención para, por supuesto, explicarlo con la exactitud del caso. El artículo 26 del Convenio de Viena, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Claramente con esto se consagra el pacta sunt servanda. Como la regla general, Gonzalo, en cuanto al efecto de la buena fe que debe incorporarse en los tratados internacionales, ¿ya? Ahora bien, Gonzalo, este es el efecto general, ¿ya? Pero tenemos efectos específicos frente a los tratados internacionales. Y con esto permíteme, disculpa, se me fue. Regálame un segundo si eres tan amable. Ya, con esto permíteme establecer rápidamente estos efectos específicos que son en tiempo, en espacio y respecto de otros tratados. Y en esto, préstame atención porque es muy importante. Yo lo suelo preguntar, ¿cuáles son los efectos específicos? Tiempo, espacio y respecto de otros tratados. Cuando hacemos referencia al tiempo en cuanto al efecto, al primer efecto específico de los tratados, estamos haciendo referencia a cuáles son los momentos iniciales y finales en que un tratado empieza o deja de producir sus efectos. Ya, si el momento inicial del tratado internacional suele coincidir con su entrada en vigor, que es la usanza,
que es la usanza, es lo usual, el término final de los tratados, es decir, aquel en que deja de ser aplicable, y por consiguiente también dejará de surtir los efectos del tratado como tal, o que están previstos en el tratado como tal. Lo importante en el tiempo, hay que tener la claridad cuándo inicia y cuándo finaliza ese tratado internacional. Cláusula, Gonzalo, que estará contenida en el tratado internacional, porque eso es como todo. Hace poco me hacían una consulta, recuerda que ahorita por la teoría una teoría que está muy recorrida, yo dije que me iba a poner a investigar porque me están llegando algunos casos de civil y el estudio jurídico me los está enviando. Y no es, digamos, mi fortaleza. Mi fortaleza, yo siempre le tengo que admitir que le he huido un poquito a veces al civil. Y me puse ahí a averiguar y claro, teníamos un contrato, necesitábamos disolver el contrato. Ya, básicamente. La teoría de la imprevisibilidad, la teoría de los imprevistos. Una teoría que permite la modificación de las condiciones contractuales cuando se presentan situaciones apremiantes, como la que estamos viviendo con la pandemia COVID. Entonces, son cláusulas, me decía el señor que nos consulta, o que buscó la asesoría. Es que yo sé que mi contrato inició tal día y concluyó tal día. Pues bien, Gonzalo, lo mismo debes tú tener en un tratado. ¿Cuándo entra en vigor y cuándo debería terminar el tratado? Y cuándo, si las partes no tienen manifestación expresa, ese tratado se prorrogará por el mismo tiempo que han establecido. Lo normal es que se estipule por un plazo determinado. Eso es lo más saludable. 5, 10, 15 años, hasta 20 años se puede estipular un tratado. Y a contrario, no hacerlo por tiempo indefinido, como ha sucedido con el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Chile y Bolivia. Yo partidaria 150% con Chile, pero seamos también razonables. Fue un tratado cuyas realidades hoy por hoy debieron haberse modificado y buscar un beneficio. No fue así, punto final, ¿ya? Y no va a ser de otra manera, porque no es conveniente para Chile. Chile tiene una amplia porción o salida del Océano Pacífico, que le sirve para potenciar tratados internacionales como el TPP-11. Entonces, esto es una cuestión de conveniencia propia para el Estado y debemos velar porque estos intereses se mantengan. ¿Ya? También debe establecerse, en virtud de ese efecto tiempo, cuáles son las causas de nulidad y terminación del tratado, que son las que vamos a ver más adelante. Ahora bien, respecto del espacio como tal, si la memoria no me falla, esto tiene términos latín, y en el tiempo es, y esto por favor sujeto a confirmación, mi latín a veces no es tan bueno, es la ratione temporis, la razón del tiempo, ¿ya? En el espacio es la ratione loci, o la razón del espacio, o la razón del lugar. Entonces, la razón del lugar, es decir, cuál es el espacio físico o territorial al que alcanzan los efectos del tratado como tal. Entonces, aquí, en esta particularidad, hacemos alcance 26, 29, el artículo 29 de la Convención de Viena. Y déjame buscar la Convención de Viena porque no siempre la tengo al alcance. Espero estar en lo correcto. Regálame un segundo, por favor, Gonzalo. Ya. El artículo 29 de la Convención de Viena es el de la obligatoriedad
en la totalidad del territorio de cada una de las partes, entendiéndose por tal el territorio terrestre, las aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo. Entonces, fíjate cómo este principio general del efecto específico de la rational loci aplica a todos los elementos que corresponden a un Estado. Yo creo que en la introducción al derecho tú estudiaste cuáles son los elementos de un Estado. Pues bien, aquí lo tenemos claramente materializado. El tratado va a tener lugar en ese territorio como tal, territorio que por lo demás pertenece a ese Estado. Creo que en político se estudia eso, profesora. Ah, en político. Sí, en político. Ahora me acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y el último efecto específico que es el respecto de otros tratados como tal. Y es la ratione material o material. Disculpa mi latín, por favor. Pero es en razón de la materia. Y es básicamente que consiste... No se preocupe. Sí, a veces mi latín es un poco, siempre me ha costado, no te imaginas a veces el sufrimiento que tenía en derecho romano. Ese aspecto, ese efecto específico es el más interesante. ¿Por qué? Porque yo siempre cuando lo explico, lo analizo de esta manera, como el análisis de admisibilidad o de compatibilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese nos va a determinar primero la compatibilidad e incompatibilidad entre un tratado anterior y otro posterior sobre la misma materia. Por eso te decía, oye, yo estoy 150% a favor de Chile, pero sí considero que en virtud de mi objetividad, así como el Tratado de Colombia y Nicaragua, también apela a esta razón, pero honestamente no sé qué pasó con la defensa internacional de Colombia, que claramente en lugar de sumar, lo que hizo fue restar. Acudimos a la Corte Internacional de Justicia por el Pacto de Bogotá y lo que terminamos fue perdiendo una porción territorial en la zona norte del mar Atlántico. Punto final, ¿ya? Así que no sé cuál fue la defensa, ni tampoco a esta altura pretendo discutirla. Pero claramente, cuando tenemos un tratado que ha sido suscrito con tanta antigüedad, valiera la pena, pero esto no estamos obligados, por lo menos Chile no está obligado. Si lo hace, será por una cuestión de voluntad, que no, obviamente, no nos conviene. Y tampoco existen unas buenas relaciones de cooperación, dada la actitud que ha tenido el Estado de Bolivia. Entonces, menos aún, ¿ya? Pero digamos que en este efecto, lo que buscamos es justamente el análisis de compatibilidad e incompatibilidad, no solamente con el tratado anterior y el que estamos gestando o el que estamos confeccionando, sino también con las normas internas. Y por supuesto, analizar en qué medida los efectos del primero pueden quedar limitados en el segundo o en qué medida los efectos del primero pudiesen mejorarse en el segundo tratado. Entonces, claro, aquí básicamente es el examen de compatibilidad e incompatibilidad con las normas internas y con los tratados anteriores. Este suele funcionar sobre todo cuando vamos a establecer las prórrogas de los tratados internacionales. Ya no funciona de primera, no es un efecto específico que se materialice de primera mano, sino ya cuando el tratado ha tenido un curso y por supuesto las partes evalúan exactamente si se prorroga bajo los mismos términos o si han modificado que era lo que estaba buscando China y Estados Unidos. Gonzalo, son las 8:25 y claramente nulidad es igual de largo. Así que yo prefiero por este momento dejarlo acá. Ya nos haría falta nulidad y terminación de tratados internacionales, pero no me quiero ir sin antes, por favor,
permíteme dejarte como una introducción por un internacionalista de la Universidad de Buenos Aires, Mosley. También se me complica mucho el apellido, ya lo voy a confirmar. Y me parece interesante porque es un profesor, yo una vez lo escuché y lo estaba buscando hoy, yo decía, un video que sea fácil de explicar para poder introducirte a la última parte, que son nulidad y tratados, nulidad de tratados internacionales y por supuesto terminación de tratados internacionales, ¿ya? Solamente para que tengas una noción básica y por supuesto yo a posteriori la complemento. Regálame un segundo, por favor. Yo lo voy a suspender, por lo menos para que veas los principales elementos que debe tener para que podamos hablar de nulidad de tratados internacionales, que son también la nulidad de los contratos, el error, el dolo. Son fundamentales, igual, exactamente igual. Se aplican en cuanto al tratado internacional. Nahuel Mosley es nuestro autor el día de hoy, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Derecho. Así que permíteme compartir pantalla. Vamos a ver. Y con esto vamos ya a ir cerrando nuestra sesión del día de hoy para posteriori explicar nulidad y terminación de tratados internacionales. Hola a todos, hola a todas. En este video vamos a analizar la cuestión de la nulidad de los tratados internacionales. ¿Cuándo es que un tratado debe ser considerado inválido? A esta altura ya saben que para analizar esta cuestión tenemos que partir del principio fundamental de la teoría de las fuentes del derecho internacional y del derecho de los tratados, aquel que heredamos de Westfalia y que fue cristalizado en fallos como el del SS Wimbledon o el del SS Lotus, que el derecho internacional deriva del consentimiento de los estados, que no se pueden presumir restricciones a la independencia de los estados. Entonces, para ver la validez, si hay consentimiento, hay tratado. Si no hay consentimiento, no hay tratado. Pero a esta altura ya saben también que el derecho internacional ha cambiado bastante desde ese mundo westfaliano hasta hoy. Y en esta clase vamos a explorar brevemente uno de esos cambios que ponen en duda que estos axiomas sobre el consentimiento se mantengan en pie tan firmemente. ¿Dónde vamos a encontrar esa regulación acerca de la validez e invalidez de los tratados? Bueno, por supuesto, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, muchos de cuyos artículos codifican normas de costumbre internacional preexistentes. Específicamente, la parte 1 de la Convención regula de qué modo los estados pueden dar su consentimiento para estar vinculados por un tratado internacional. Es decir, regula cuándo un tratado es válido, qué personas tienen capacidad para brindar el consentimiento del Estado y cómo pueden hacerlo. Pero además, la parte 5 de la Convención nos explica en qué situaciones taxativas se puede considerar que un tratado es inválido. El artículo 42.1 establece que la validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente Convención. A esta quinta parte nos vamos a dedicar hoy. Vamos a dividir el estudio de esta cuestión en 3 partes. Primero, vamos a ver cuáles son las causales de nulidad, es decir, cuándo es que un tratado es nulo. Segundo, vamos a ver cuál es el procedimiento para que un tratado sea considerado nulo. Y tercero, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta nulidad. Comencemos entonces por las causales de nulidad. ¿Qué tipo de vicios puede tener el consentimiento que hagan que un tratado sea nulo? Bueno, por un lado puede tener vicios formales y por otro lado puede tener vicios sustantivos. Empecemos por los formales. Si bien la Corte Internacional de Justicia estableció que no hay ningún requisito de forma para la celebración de un tratado, sí puede haber ciertos defectos en cuanto a los poderes para concluir tratados que volverán anulable un tratado. Estos artículos entonces son la contracara del artículo 7, recuerdan, de la Convención de Viena. Si hay ciertas personas que están autorizadas y otras personas que no están autorizadas, ¿qué pasa cuando firman personas no autorizadas? Y acá tenemos 2 supuestos. Primero, el del artículo 46 de la Convención, que dice lo siguiente: el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado
en violación de una disposición de su derecho interno a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Fíjense que la regla está redactada por la negativa, mostrando que el estándar es uno exigente. ¿Y qué quiere decir que una violación sea manifiesta? Bueno, el punto 2 dice que una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. El segundo supuesto es el del artículo 47, que se refiere a restricciones específicas que puedan tener los poderes de un representante. En ese caso, no se puede alegar la nulidad, a menos que esa restricción haya sido notificada a los Estados negociadores con anterioridad. En cualquiera de los casos, ¿qué pasa si es manifiesta pero nadie la invoca? Bueno, el tratado sigue vigente. Esta es una nulidad relativa, no absoluta. Es necesario que sea invocada. De lo contrario, el tratado continúa en pie. Pasemos ahora a los vicios sustanciales, aquellos que afectaron la expresión del consentimiento sobre la sustancia de lo que está siendo firmado. El artículo 48 de la Convención se refiere al supuesto del error. El tratado será nulo si el Estado decidió manifestar su consentimiento en obligarse basado en supuestos erróneos. El artículo establece dos requisitos para que este artículo aplique. Primero, el error tiene que relacionarse con un hecho o circunstancia que el Estado asumía que existía al momento de firmar el tratado y que, por lo tanto, afectó su consentimiento porque modeló su consentimiento sobre algo incorrecto. La Convención habla de hecho o circunstancia. Esto parecería excluir al error de derecho. Y se refiere a este error solo al momento de firmar el tratado, no respecto de su cumplimiento posterior. Es un error que afecta el consentimiento. Pero además, segundo, este error, y este es el segundo requisito, el error tiene que constituir una base esencial de su consentimiento en obligarse. Se suele decir que al llamarlo esencial, esto requiere que tiene que ser objetivo, tiene que ser evidente para el resto que es así. El artículo 49 se refiere al supuesto que en castellano la Convención llama dolo, pero que en inglés se entienda, que quizás se entienda mejor por su título en inglés, que es fraud o fraude en castellano. Dice, si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Acá estamos claramente en un caso en el cual el Estado no es libre por la interferencia de un tercero que tiene características coactivas. Entonces no es un libre consentimiento. El artículo 50 se refiere al supuesto de corrupción de un representante estatal. Este es un caso ligeramente distinto al del artículo 49, es la circunstancia en la cual el representante estatal recibe algo en beneficio propio para representar inadecuadamente al Estado. Y así llegamos al que es quizás el caso más interesante, que es el de la coacción, regulado en los artículos 51 y 52. Esta es la discusión en donde se refleja mejor qué entiende el derecho internacional por consentimiento, y por lo tanto por libertad, libre consentimiento, o deberíamos decir en realidad por soberanía. ¿Cuándo es que el consentimiento del Estado no fue libremente dado y por lo tanto es inválido? Al momento de redactar la Convención de Viena, existía una parte de la doctrina mayormente de origen soviético que sostenía que no había un verdadero consentimiento a un tratado si no había igualdad genuina entre los Estados contratantes, teniendo en cuenta factores políticos y económicos. Es la discusión de los llamados tratados desiguales. El problema de esta postura, por supuesto, es cómo se define esa igualdad genuina, hasta dónde y cómo medir la paridad política y económica entre los Estados contratantes. El riesgo es que se genere una importante incertidumbre jurídica en torno a la validez de muchos tratados, ante la duda de si hubo o no verdadera igualdad entre las partes al momento de firmar, al momento de manifestar el consentimiento en obligarse. La otra pregunta, quizás, es ¿por qué no puede haber tratados entre partes que sean desiguales política y económicamente, ¿no? La otra parte de la doctrina, mayormente occidental, sostenía que solamente podía decirse que el consentimiento no era genuino cuando había coacción, entendida esta como uso de la fuerza, como coacción física. El hecho de que un tratado sea desigual es irrelevante, decía esta parte de la doctrina. La única pregunta es si hubo o no coerción. ¿Qué problema tiene esta postura? Bueno, depende un poco de a qué llamemos coacción, y a qué no.
¿Qué clase de consentimiento exige el derecho internacional para llamar a algo un tratado? ¿Podemos decir que Alemania consintió el Tratado de Versalles o hubo coacción? ¿Podemos decir que Argentina consiente los tratados bilaterales de inversión que firma cuando necesita inversiones sin demasiado margen de acción? ¿O hay ahí coacción? ¿Dónde se pone la vara? Bueno, al momento de discutirse la Convención de Viena, un grupo de estados no alineados, del movimiento de no alineados principalmente, tomó postura respecto a esta cuestión y buscó incluir dentro de la noción de coacción en la Convención de Viena la presión económica o política, además del uso de la fuerza. La propuesta fue rechazada y el artículo 52, si lo leen, equipara la coacción a la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, la coacción es física para que sea inválido un tratado. No obstante, en su lugar sí se adoptó en la conferencia una resolución, un documento no vinculante, que manifiesta su preocupación por este tipo de presiones económicas y condena solemnemente la amenaza o el uso de la presión en cualquier forma, militar, económica, política, por parte de un Estado, con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado con violación del principio de la igualdad soberana de los Estados y de la libertad del consentimiento. ¿Quiere decir esto que un tratado adoptado bajo presión política o económica es nulo? Bueno, la cuestión queda un poco abierta a cómo se interpreten los artículos, pero en principio parece que no. Parece que la Convención de Viena adopta una interpretación de coacción bastante estricta, que la equipara a amenaza o uso de la fuerza. Existe además muy poca jurisprudencia sobre el tema. Lo poco que hay dicho lo dijo la Corte Internacional de Justicia en el caso de jurisdicción de pesquerías entre el Reino Unido e Islandia en 1973. Donde la Corte adoptó un estándar bastante exigente en relación a la aplicación del artículo 52. Vean el párrafo 24, si les interesa. Hay quienes dicen que la Corte dijo algo sobre este tema en su reciente opinión consultiva sobre el archipiélago de Chagos, a quien le interesa el párrafo 172 de su opinión consultiva. Pero ya volveremos sobre eso más adelante en el curso, cuando hablemos del principio de libre determinación de los pueblos, porque en realidad la Corte lo consideró en otro contexto, en la cuestión de la coacción. Bien, les dije al principio de la clase que el derecho internacional había cambiado bastante desde las decisiones de la Corte Permanente de Justicia Internacional en casos como Lotus o Wimbledon hasta ahora. Y en efecto, una de las muestras de esos cambios puede verse en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que establece la nulidad de ciertos tratados, no por vicios del consentimiento, sino por tener un objeto ilícito. En otras palabras, la Convención les dice a los Estados que hay ciertas cosas respecto de las cuales no pueden acordar, que hay ciertos límites a su consentimiento, que aun cuando acuerden, si el objeto es ilícito, ese tratado va a ser inválido. Estas normas que limitan el alcance de los consentimientos, del consentimiento de los Estados, son las llamadas normas de ius cogens, sobre las que vamos a volver más adelante en el curso. Por ahora, quédense con esta idea. Los tratados pueden ser nulos por tener un objeto ilícito. Bien, antes de finalizar el video, veamos rápidamente los últimos dos puntos que nos quedaban pendientes. El del procedimiento y las consecuencias. Los artículos 65 y 67 establecen los pasos que deben seguir aquellos estados que aleguen la nulidad de un tratado, que requieren una notificación y el paso de un... Gonzalo, vamos a dejarlo ahí porque ya viene el procedimiento de cómo se, por supuesto, de cómo se establecen la nulidad de un tratado internacional. Ten presente que las normas del ius cogens, voy a dejar de compartir pantalla, son aquellas, a ver, ya dejé de compartir pantalla, sí, ya dejé de compartir pantalla. Vamos a encender, ya, perfecto. Qué barbaridad, que definitivamente este internet está funcionando mal. Las normas del ius cogens son las normas estructurales de la normativa internacional y que deben estar compatibles con las normas internas o las presupuestadas o las preestablecidas en la constitución política de cada uno de los estados. Mucho también se ha dicho que son las normas consuetudinarias, ¿ya? Para hacer esta aclaración. Y el procedimiento de la nulidad sí lo veremos nosotros, pero creo que con el video te doy ya una antesala de lo que nosotros podemos estar viendo en la próxima clase y que con toda seguridad, Gonzalo, estará incorporada para la prueba de fecha 2 de julio. ¿Estoy en lo correcto, Gonzalo? Gonzalo, Profesora, dime, cuéntame. ¿es o no?
¿Cómo? Porque parece que es el 7. Ah, Porque el 2 7. de julio cae día jueves. No, ya, calma. Ok, perfecto. No hay ningún inconveniente. Listo, el 7 de julio. Así que sí o sí, tratados entrará. Así que nos queda calzado justamente para lo propio y sobre todo para que también me des margen de que el próximo fin de semana pueda dar las directrices para la prueba, ¿ya? Para también tu claridad. Y eso, Gonzalo, la próxima clase es nulidad de los tratados, terminación de los tratados internacionales. Por supuesto, nulidad, elementos de la nulidad absoluta y relativa, que es su clasificación, el procedimiento de la nulidad y la terminación de los tratados internacionales y la aplicación de la cláusula rebus sic stantus, estando así las cosas. Una cláusula muy famosa en la configuración de los tratados internacionales. Bueno, profesor, entonces... Preguntas, ¿cierto? dudas. ¿Cómo? ¿Eso sería como la última materia para entrar ya a la prueba? Para entrar a la prueba, sí, claro. La prueba entra hasta tratados internacionales, punto. ¿Ya? Lo que demos o lo que alcancemos a dar de otro tema no entra porque lo principal aquí es evaluar tratados internacionales y en eso se va a circunscribir la prueba. De pronto con algunos de los contenidos que veamos, que hayamos visto anteriormente, pero claramente la prueba va focalizada a la evaluación de tratados internacionales. Bueno, profesora. Ya, Gonzalo, te voy a enviar material para que también lo leas. Cuelgo la grabación, por supuesto. Voy a colgar videos para que tengas un material nutrido y te pueda fortalecer lo que es tratados, características, requisitos, etapas de celebración de tratados internacionales, efectos de los tratados internacionales, nulidad de tratados internacionales y terminación de tratados internacionales. ¿Ya? Sí, profesora. Gonzalo, ¿preguntas? No. ¿Quedó todo claro? Sí. Ya. Por favor, si tienes alguna duda, pregunta o inquietud, házmela saber. Voy a dejar de grabar, regálame un minuto más, si eres tan amable. Ya, detuve la grabación.